Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura, primer parcial, primer quimestre. El objetivo de clase de hoy es generar criterios que causan la diglosia entre el castellano y el lenguaje sexista a nivel mundial. Estos dos temas son relevantes, importantes en el estudio que hoy tenemos en nuestra clase. Dice la frase que tenemos aquí: si no te casas te vas a quedar a vestir santos, pero ¿acaso que ser mujer necesitamos estar casadas para estar bien? Observen la imagen: género, lenguaje, sexismo, visibilidad, discriminación. Mucho de esto tiene que ver con el lenguaje que hoy en día se utiliza con mayor aumento. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar? Auge dentro de las personas. El lenguaje sexista es el resultado del sexismo en la propia sociedad y con un fenómeno social que está íntimamente relacionado con las actitudes sociales. Es la discriminación del lenguaje basada en el sexo de la persona y beneficia a uno solo. En este caso, a la mujer la vuelve inferior por las diferencias biológicas. Recordemos que esto no es de ahora, esto viene de muchos años anteriores, de mucho tiempo, donde siempre ha predominado ¿quién? El hombre. Y la mujer se es relegada siempre a un segundo plano. Dentro del lenguaje también se establece este tipo de situación, dado que en este caso se lo denomina lenguaje sexista, porque todo está relacionado a que el hombre es lo mayor y la mujer es lo inferior. En este tipo de lenguaje solo refleja ciertos tipos de estereotipos y los roles que históricamente, como vuelvo y lo repito, viene desde muchos años atrás entre la situación de un hombre y una mujer. Y ha influido de una manera muy fuerte, muy profunda dentro de la sociedad. Cuando ustedes escuchan un aviso, un escrito, una publicación, siempre tiene que ver con este tipo de lenguajes que que va destruyendo, ubicando de una manera relegada a la mujer. La mujer como el hombre tienen derecho a opinar, a hablar. Ambos tienen derecho a comunicar. Ambos son comunicadores. No solamente la mujer se vuelve una receptora. El hombre también es receptor, así como la mujer. Ambos cumplen este papel. Analicemos un poco sobre lo que es el lenguaje sexista. Cuando yo les ubique dentro de del canal de YouTube, les voy a ubicar un video que quisiera que lo volvamos a retomar en nuestra próxima clase. Por ahora quisiera que vean estas imágenes donde nos hablan un poco de lo que tenemos que ir limpiando en cuanto a este tipo de lenguaje, ¿no? Que lamentablemente hace relegar a la mujer en un segundo plano y todo lo vuelve de manera de sistema, de lo que antiguamente se usaba. ¿Qué es la manera que usamos? Los candidatos, los alumnos, los aspirantes, los becarios. ¿Y cómo debería ser la forma correcta de hablar para dejar a un lado el lenguaje sexista? Son los candidatos, las personas candidatas, los alumnos, deberíamos de llamarlo el alumnado, los becarios, las personas becarias y los aspirantes, las personas aspirantes. Todo ello hace que tengamos un lenguaje general y así vayamos quitando, reduciendo, relegando este tipo de lenguaje que es netamente solamente para denotar algo, ¿no? El poder del hombre frente a la mujer. Entonces, si nosotros tomamos un poco de conciencia y comenzamos a opinar y a tener criterios, diríamos que la manera correcta es buscar un sentido de equidad tanto del hombre como la mujer. Entonces, como muchos de ustedes han de tener posesionado en la mente, o antiguamente se tenía posesionado en la mente, que la mujer solamente era para la casa, todo, cocinar, lavar, arreglar casa, y el hombre para el trabajo, para los juegos, para la diversión. Ello ya no existe y por lo tanto es emergente, es importante, es urgente que las personas hoy en día cambien esa manera de utilizar el tipo de lenguaje. Por ello, si alguna vez usted ha visto este tipo de lenguaje,
entonces se dará cuenta y podrá ya ahora sí diferenciarlo y saber de qué tipo de lenguaje estamos hablando. A continuación se encuentran aquí los links de los videos que me gustaría que vieran, donde nos analizan un poco de la manera en cómo antes, por ejemplo, se utiliza, a la mujer se le decía la enfermera, la doctora, y no habían en ese entonces enfermeras. Ahora hay enfermeras y enfermeros. Antes solamente habían enfermeras. Quisiera que ubicaran un poquito las imágenes que está proyectando la pantalla, donde muchas veces es lo que pasa con el ser humano, ¿no? Se ubica un chip porque solamente atrae, capta lo que quiere captar y más no llega a un sistema de análisis crítico. Como les mencionaba hace poco, en el tema anterior, ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? La mujer para la plancha y el hombre para el juego. Asimismo, la mujer simple y llanamente, ¿qué hace? Cocinar, lo femenino, más nada, no tiene derecho a nada más. Este tipo de situaciones, de imágenes que usted está observando en este momento, tienen un nombre. Tienen un nombre que muchas veces las personas lo han realizado consciente e inconscientemente. Y usted, siendo un comunicador, hace que este tipo de estereotipos, que es el tema que estamos tratando en este momento, se acreciente más, se vuelva un auge dentro de cada uno de ustedes. Se dice que los estereotipos son creencias mantenidas de individuos o grupos sobre grupos o individuos creadas y compartidas, generalmente inexactas y mantenidas en una base adecuada. Si veíamos la imagen anterior, nos enseñaba que estaba relegada la persona. El grupo era blanco y si lo identificamos, el otro personaje estaba de rojo. Si nos damos cuenta, estamos ¿qué haciendo? Relegando a esa persona a un segundo plano, dejándola hacia un lado porque no está dentro de los perfiles que nosotros utilizamos. Este tipo de estereotipos ha hecho que muchas personas queden relegadas y que su tipo de lenguaje o de comunicación no sea compartido dentro de este grupo. Y dentro de ellos, de estos estereotipos, podríamos decir sus convicciones y creencias del mismo grupo deben de tener la misma creencia, pues o si no, no forma parte, no es parte de su grupo, ¿no? Puede ser positivo o negativo, tienen que ver con su cognición. Los estereotipos, dice, refuerzan en muchas ocasiones de maneras equivocadas los prejuicios y convicciones, los que les hablaba hace breves segundos. En cuanto a instituciones, sujetos, objetos, culturales, en todo, ¿no? Todo tiene que, de todo, en este caso, tiene que ver, ¿no? Todo forma parte, todo es un ingrediente de esta situación. Esto muchas veces dentro de los medios de comunicación hace bastante diferenciación dentro de este tipo de estereotipos que se reproducen en otras personas y van pasando a otras personas. ¿Recuerdan la primera imagen que presenté? ¿Qué era? Que era como cable USB. ¿Por qué? Porque las personas solamente captan lo que quieren captar y el resto no importa. Y muchas veces, ¿qué les he dicho a ustedes? Debemos de siempre tener en la mente captar el mensaje, pero volverlo ¿qué? Análisis. Siempre les he pedido que tengan análisis crítico sobre las situaciones, porque muchas veces eso nos permitirá ser mejores, ampliar nuestros conocimientos, saber de qué estamos hablando. Y este tipo de estereotipos simple y llanamente ¿qué? Nos encapsula en un solo sistema y su lenguaje se vuelve así. Por ello, este tema es muy relevante dentro de la materia de lenguaje y literatura, dado que las personas, los estudiantes, los jóvenes de hoy en día deberían de no quedarse en un estereotipo de una capsulita de lo que yo quiero, lo que debo de ser porque los demás son así y así yo formo parte de ese grupo. No, ser lo que usted cree, porque usted tiene el poder de poder crear sus propios criterios y opiniones. Recuerde que cada uno de ustedes es una mente distinta. Por ello, dentro de los estereotipos se vuelven las creencias, lo que usted cree y define como suyo, para volver a las personas relegadas sobre los prejuicios que se crean dentro de estos grupos. Es la actitud que cumple cada uno de ustedes dentro de este papel, el señalamiento ante las personas. Y podríamos decir que viene la exclusión de él o el señalamiento nuevamente. Y eso vuelve una discriminación.
que es el comportamiento en sí de cada ser humano sobre la situación. Es solamente seguir la secuencia o el perfil o el nivel o la cápsula o el grupo donde yo estoy inmerso, donde yo quiero estar para que no tenga ningún tipo de inconvenientes o no sea relegado, no sea excluido de ese grupo. Y muchos de ustedes llegan a ese punto. Y si ustedes se dan cuenta, ubican un tipo de lenguaje no apropiado, diríamos vulgar, solamente con qué, con el objetivo de mantenerse bajo ese mismo sistema. Y dentro del tema que veríamos a continuación es la variedad lingüística. ¿Qué tiene que ver la variedad lingüística? Pues su misma palabra lo dice, la variación, la forma, los estereotipos que tenemos para utilizar nuestro lenguaje. Aquí, si ustedes pueden ver en la imagen, el uno dice, no vale, es injusto y chimbo que atrasen el intensivo. Entonces, ahí ya tienen una forma de una variedad lingüística que utilice. El otro dice, señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se prolonga hasta septiembre. O sea, si ustedes se dan cuenta, pueden fijarse un momento, son dos diferentes maneras, pero de un mismo tema. Están relacionados, pero si usted ve la variedad lingüística es muy diferenciada. Y nos dice que desde la perspectiva lingüística o gramatical constituye una unidad, es un conjunto de signos y reglas común a todos los hablantes. Hablamos de el grupo de personas donde usted está dialogando, está hablando sobre ese nivel o esa variedad lingüística que usted utiliza. Y se dice que mucho tiene que ver con lo histórico, el nivel social, cultural de cada persona que hace el cambio de estos rasgos lingüísticos. Y se dice que la variedad forma parte de la misma lengua. Por ejemplo, diríamos que en este caso nosotros podemos tener la misma, hablamos el idioma español, la lengua castellana, pero hacemos cambio bajo el nivel social o cultural o de las culturas que usted está habitando. Entonces, esa variedad lingüística influye muchísimo y tenemos tres: la geográfica, la social y los registros. Si hablamos de la geográfica, dice que depende mucho del lugar donde la persona, el hombre, habita. Y tenemos que están las lenguas y los dialectos que se utilizan en este caso. Recuerde que hablamos de la lengua castellana y hablamos de los dialectos, los tipos y formas que utiliza el ser humano para hablar. Y si hablamos de lo social o jergas, hablamos de tres niveles. Y obviamente se enfrasca aquí lo que es lo social y lo cultural. Y tenemos tres niveles: el culto, el medio y el vulgar. Recuerde que el culto es aquella persona que tiene ya una distinción, una preparación académica un poco más fuerte, donde el nivel de educación le permite mantener una mejor o extensivo vocabulario que ya no es el mismo de que cuando uno inicia un estudio. El nivel medio es el que en este momento ustedes se encuentran dentro del segundo nivel de educación, y el vulgar es el que utilizamos a diario, como decimos, hola pana, decir, hola compañero, ¿cómo estás? Sino que ese es el nivel vulgar. Recuerden que nosotros lo vimos el año pasado. Y en cuanto a los registros, tenemos dos tipos de registros. Recuerden que es el formal, el informal. Informal es, hola, ¿cómo estás? Cuando hablamos de un registro formal, ya hablamos de un registro, de un escrito, de una solicitud con determinadas maneras. Se pone la fecha, se menciona a la persona a quien va dirigido la carta y dice saludos cordiales y comienza la descripción, el cuerpo de toda la información que queremos hablar. En este caso es un cuerpo de texto. Luego damos una despedida o un agradecimiento y posteriormente lo firmamos. Ese es el nivel formal. Recuerde que el nivel formal ya va con registros más estrictos en cuanto al escrito o a la comunicación que usted va a tener directamente, ¿no? No es lo mismo que decir, hola pana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Como decir, muy buenos días, disculpe, mi nombre es fulanito tal, voy a presentarme ante usted, vengo a solicitar. Entonces, son dos maneras distintas de trato. Bueno, estudiantes, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Hemos visto lo que es el lenguaje sexista, hemos visto las variedades lingüísticas y también hemos hablado sobre los estereotipos. Tomemos conciencia y criterios personales para cada uno de estos momentos. Recuerde que su lenguaje y su comunicación tiene que ser la más apropiada, y recordando siempre que no es de destruir a nadie, sino que es al contrario, construir una sociedad mejor, un estándar dentro de nuestro grupo del cual nosotros nos encontremos, para hacerlo aumentar en sí nuestra forma de ser y nuestra cultura. Muchas gracias. Hasta la próxima.